Hola amigos y amigas que nos escuchan aquí a través de este canal en video, y bueno, pues hasta donde estemos llegando, día, tarde o noche, pero ahí estamos. Y una imagen que quiero mostrarles pues es la de un grupo muy famoso allá en la ciudad de Arriaga, Chiapas, por ahí de los años 70s, 80s, más o menos fue por ahí el giro. Eran jóvenes en aquellos entonces y como en aquellos tiempos la música disco se escuchaba mucho allá en los Estados Unidos, bueno, estaba prácticamente de moda toda esta situación en las discotecas de aquellos entonces, en aquel entonces modernas, como la Black and White allá en Arriaga, Chiapas, lugar donde acudíamos frecuentemente, y por ahí a ciertos grupos juveniles bailaban todas estas canciones pop del estilo norteamericano. Bueno, grandes artistas que participaban en aquel entonces. Y bien, esta foto es como para recordar aquellos momentos de los 80s cuando este grupo participaba. Bueno, esta foto me la compartió el esa Alberto, precisamente de ahí de Arriaga. A ver si más adelante contamos con parte de su historia acerca de cómo vivieron esa etapa de su vida. El grupo en alguna ocasión se llamó The Boys y en alguna ocasión se llamó Sol de Medianoche. Por lo pronto vamos a hablar un poco de lo que es el río Grijalva. ¿Saben de dónde viene ese nombre? Bien, el río Grijalva, generalmente en Chiapas de Corzo, cuando se acude a lo que es la fiesta grande, bueno, incluso ahí en Chiapas de Corzo se va a abordar una lancha que te lleva a lo que es el recorrido del Cañón del Sumidero, a través de esas lanchas, y precisamente el río donde están estas lanchas se llama río Grijalva, y pues es un río bastante hondo, una gran profundidad y demasiado ancho. Pero la cuestión es, ¿dónde nace este río? Se supone que es el segundo río más caudaloso de todo México. Y lo que se explica aquí es el río Grijalva o río Mezcalapa. Se le conoce como cualquiera de los dos nombres. El río Grijalva o río Mezcalapa es un río del sureste de México, nacido de la unión de los ríos Celegua y Grandagalpa, Rincón Tigre y el San Gregorio, que confluyen en el embalse de la presa La Angostura. A partir de allí se les denomina río Mezcalapa. Este pertenece a la cuenca denominada río Grijalva, el segundo más caudaloso del país y el mayor productor de energía hidroeléctrica. Sus fuentes nacen en la Sierra de los Cuchumatanes, en el municipio de Chiantla, la primera en Huehuetenango, Guatemala, a unos 70 kilómetros de la frontera de Ciudad Cuauhtémoc, en Chiapas. En Guatemala se llama río Celegua. Es el río que al ingresar a territorio mexicano se convierte en el río Rincón Tigre. En Chiapas, después de confluir con el río San Gregorio, confluye con el río San Miguel, río Huilco, continúa discurriendo hacia el norte, en donde forma el embalse de la presa de La Angostura, uno de los lagos artificiales más extensos de México. Después de confluir con el río Rincón Tigre, el río cambia su curso de noroeste a norte hasta que llega a Tuxtla Gutiérrez, en donde entra en lo que se conoce como el Cañón del Sumidero, en donde alcanza su máxima profundidad registrada antes de llegar al embalse de la presa Chicoacén. El río, después de pasar por la presa Chicoacén, discurre de nuevo hacia el noroeste hasta entrar en el embalse de la presa de Nezahualcóyotl, Malpaso. Es aquí en donde recibe uno de sus principales afluentes, el río La Venta, para luego de nuevo girar hacia el norte. Luego de pasar por la localidad de Rómulo Calzada, entra en el embalse de la presa de Peñitas, en donde recibe a otro gran afluente, el río Ostuacán, y luego de pasar por la represa de Peñitas comienza a servir de límite estatal entre los estados de Chiapas y Tabasco, para finalmente adentrarse en el estado de Tabasco después de pasar por la comunidad de San Manuel. En 1675 este río fue desviado hacia el este, cerca de la localidad de Nueva Zelanda, a través del río Viejo Mezcalapa, dividiendo nuevamente los estados de Chiapas y Tabasco, y adentrándose en este último para seguir hacia la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en donde se le une
el cauce del río La Sierra, para después unirse al verdadero río Grijalva y junto con el caudal del Usumacinta desembocaba en el Golfo de México a través de la barra de la frontera. En su desembocadura, el río Grijalva forma un amplio delta pantanoso llamado Pantanos de Centla, que también alimenta el río Usumacinta, que enlaza con el tramo final del Grijalva. Ambos ríos forman un impresionante delta con una descarga conjunta de 125,000 millones de metros cúbicos, que representan el 35% de las corrientes de México, por lo que está considerado como el sistema más importante de Norteamérica y Centroamérica y tiene el 7º lugar a nivel mundial. El río Grijalva está formado por dos ríos diferentes en su origen, el río Grijalva y el río Grande de Chiapas, ya que en la década de 1950 la Secretaría de Recursos Hidráulicos uniformó todo el sistema dándole el nombre oficial de río Grijalva Mezcalapa, y considerando los dos ríos en uno solo, llamándolos Grijalva desde la ciudad de Villahermosa hasta la desembocadura en el Golfo de México y Alto Grijalva, localizado en Chiapas. Parte de la historia es, desde tiempos inmemoriales, el río Tabasco, o Tabasco como los mayas chontales conocían el río, fue parte importante del desarrollo de los pueblos asentados en esta región de Mesoamérica, ya que por él se desarrollaba un intenso intercambio comercial. Las canoas indígenas traían y llevaban mercancías, lo que lo hizo una pieza clave en el comercio de las diversas provincias y señoríos mayas de las tierras bajas con los mayas de las sierras de Chiapas y Guatemala, así como con los pueblos de la península de Yucatán. Los primeros europeos en llegar al río Grijalva original, en ese entonces llamado Tabasco, fueron los integrantes de la tripulación del capitán Juan de Grijalva, que el 8 de junio de 1518 arribaron a su desembocadura y por ello lleva ese nombre. Se dice que el marino y piloto español Antón de Alaminos fue el primer europeo en verlo, como menciona la crónica del capellán Juan Díaz, que acompañaba a Grijalva en expedición. Grijalva decidió entrar por el río y llegó hasta la población maya de Polonchán, entrevistándose con el cacique maya Taxcop, por cuyo nombre los españoles bautizaron la provincia con el nombre de Tabasco. Un año más tarde, en 1519, estaba navegando por este río el conquistador español Hernán Cortés, quien es recibido por los indígenas en forma hostil, llevándose a cabo la batalla de Centla, en la que resultaron vencedores los españoles, por lo que Hernán Cortés decide fundar en la margen izquierda del río Grijalva la villa de Santa María de la Victoria, que sería la primera población española en la Nueva España. El río Tabasco fue nombrado Grijalva así en la sección explorada por Juan de Grijalva desde el delta y comprendía hasta la villa de San Juan Bautista, fundada en 1564, hoy la capital Villahermosa, que se ubica sobre la margen izquierda del río. Comúnmente se lo confunde con el río homónimo de Grande de Chiapas, nombrado posiblemente en honor del conquistador, pero en el que nunca navegó. Bien, más o menos esa es la historia de por qué el nombre de Grijalva, del río Grijalva aquí en el estado de Chiapas, y prácticamente se alcanza a profundidades más de 100 metros. Por ahí platicando con amigos de Chiapas de Corzo. Bien, un saludo para los amigos de Chiapas de Corzo y precisamente para Paulino, para Francisco, para Miguel Ángel, preguntando cómo está la situación del río Grijalva por ahí. Lo que es Paulino, él platicaba que enfrente del malecón son como 150 metros de ancho, la profundidad normal, 1 metro hasta 3 metros, en las crecientes hasta 12 metros. Francisco dice, solo sé que lo más hondo es de 200 metros, pero sobre el cañón por la zona del Pinito. Miguel Ángel dice, al parecer son 250 metros de profundidad. Eric comenta que quiere saber por dónde, cómo llegar a los miradores del Cañón del Sumidero. Bueno, por ahí le respondieron de que es en Tuxtla Gutiérrez, se va por el kilómetro 4 y por ahí está la calzada del Cañón del Sumidero y por ahí se llega a los 5 miradores que existen por la parte alta de la montaña. Y con una luna romántica y un sol alegre, historias del estado mexicano de Chiapas.